Muy bien. Muchísimas gracias, congresista María Elvira Salazar, por estar con nosotros acá. El gusto es mío. Sabemos que es una agitada campaña electoral por múltiples razones, así que mi primera pregunta es, ¿cómo va su campaña? ¿Cómo ve la campaña nacional? También a nivel local, las enmiendas, hay de todo. Bueno, yo le agradezco al público que nos está mirando, que hace 3 elecciones me han mantenido en el puesto. Hay que salir a votar. Yo nunca digo de que soy victoriosa hasta que lo demostramos a través del conteo de los números. Lo que sí es decirle a los republicanos que no dejen de ir a votar, porque estas son elecciones decisivas, no solamente a nivel federal, a nivel del Distrito 27, el que yo sirvo, sino a nivel del presidente Trump, a nivel de la presidencia. Estas no son 2 personas que están compitiendo por el puesto, estos son 2 ideologías, Cao. Esto es el libre mercado, un gobierno pequeño, esto es pocas regulaciones, esto es democracia versus opresión, versus un gobierno que crece, que te impone más impuestos y que va a ahogar la economía con más inflación. No hay palabras suficientemente grandes para poder expresar la importancia de estas elecciones en la historia norteamericana y en nuestras vidas. Ahora, de todas maneras, las elecciones a la Cámara Baja del Congreso, que son cada 2 años, es una prueba de fuego. Es un reto cada 2 años. ¿Cómo va tu distrito? ¿Cómo está distribuido, por ejemplo? Bueno, yo soy el único, lo que se llama swing. Un swing district significa, y usted seguramente la gente lo ha escuchado, que es un distrito donde puede lo mismo bisagra, votar. Le dicen en español. Bisagra. Lo mismo que puede votar hacia los republicanos o hacia los demócratas. Yo tengo un número de demócratas, de independientes y de republicanos, el mismo número, 1/3, 1/3, 1/3. Entonces eso te hace de que tienes que comportarte de una manera diferente, porque este no es el mío, que es el número 27 dentro de los 28 No es como puestos. el de Mario, que es más republicano. Es correcto, o el de Carlos, o el de Kat Cameco, la gente más arriba, Matt Gaetz, esa gente que están en territorio republicano, punto. Yo estoy en arena movediza, pero gracias a Dios... ¿Carlos crees que está en territorio republicano? Porque con Carlos ha pasado algo curioso. Cuando ha venido Trump aquí, lo han chiflado los trumpistas. Y sin embargo, por ejemplo, aplaudieron a Bobo, Bobo perdió, Carlos ganó, y ha ganado 2 veces. O sea, que es algo más que complacer a un grupo específico. Ustedes representan a todas esas personas. Así es. Es un balance complicado, ¿no? Es un balance muy complicado, y dentro de lo que los números reflejan, el mío es el único que es bisagra. El de Carlos es mucho más republicano, el de Mario es mucho más republicano, y el 27, que repito, que es el que represento yo, es el único que todavía se puede considerar que es swing, que puede tambalearse. Ese era el de Indiana, pero no es exactamente como era el de Indiana, ¿no? Siempre fue un distrito demócrata. Vamos a decir, yo estoy sentado en un distrito demócrata en las manos de una republicana, lo cual eso me llena de gratitud y me complace mucho. Hay que agradecértelo más, ¿no? El discurso. Claro, es un voto más hacia la coherencia. Yo creo que algunos congresistas que decidieron no definirse les fue mal, ¿no? De alguna manera. Y gente buena, ¿eh? Bueno, gente buena que perdieron en la primera vuelta por... Mi definición es clara, ¿no? Mi definición es clara. Yo sé a quién represento y yo sé cuáles son los valores que hay que representar y dónde están las líneas que no se cruzan. Y una de ellas es la ideología socialista. Con eso no se negocia. Mira, estos son de ayer los datos que tenía. En el condado Miami-Dade han votado por adelantado 209,000, debe hoy ser un poco más, demócratas, 241,369 republicanos. Han votado más republicanos que demócratas, a pesar de que a lo mejor hay inscritos, ahí está en pantalla. Y lo que me llama la atención son los 156,547 independientes. Así es. En tu experiencia de estas 3 elecciones, ¿no? Contando la primera, ¿cómo suelen votar estos independientes? No, los independientes son la joya de la corona.
en distritos como el mío, porque son los independientes los que te pueden tambalear o se pueden ir con los demócratas o pueden favorecer a los republicanos. Todo indica, en el caso mío, en las últimas elecciones, donde los independientes han votado republicano por mí. Pero eso no significa que en este caso sea así. Sí, cada voto hay que pelearlo y hay que, en el caso mío, representar los intereses del Distrito 27, que tienes lo mismo que tienes Key Biscayne como que tienes la pequeña Habana. Tienes dos áreas que son bastante disonantes, distintas, donde hay gente con necesidades diferentes, donde hay etnias diferentes, donde hay idiomas diferentes. Pero bueno, en el caso del sur de la Florida y de todo el estado de la Florida, hay un tema principal que es la economía y el socialismo. La economía y la ideología. ¿Y la frontera? La frontera también es muy importante, pero en el caso del sur de la Florida, la economía, la inflación, la destrucción de los últimos 4 años de esta administración demócrata, donde ha habido una inflación que no había por qué tenerla, donde hay un gasto excesivo, donde hay trillones de dólares perdidos porque se los regalaron después del COVID a California y a Nueva York, donde ya no te puedes comprar una casa porque los intereses están en el cielo, porque no somos porque no tenemos independencia en la energía, energy independence, ¿no? Independencia, no tenemos la independencia que Trump comenzaba a desarrollar. No hay que estar... nosotros tenemos los suficientes recursos naturales como para ser independientes en muchos renglones. Aparte de eso, el problema de la frontera, el que haya 10 millones de personas que entraron, donde 2 millones de ellas se han escapado. Estamos hablando de que permitieron que entrara una organización transnacional criminal que se llama el Tren de Aragua. ¿Cómo tú vas a permitir, donde hay 85,000 niños que no le hicieron pruebas de ADN para ver si ese niño menor de edad venía con un traficante sexual o venía con el tío? Son cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto pase? Es que ha pasado. Y más allá de eso, me voy acordando, hay un señor que se llamaba Juan González, que estaba al lado, que estaba en el National Security Council, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional, que es básicamente el que gobierna junto con el presidente, donde se va a sentar con Maduro y le dice, te queremos volver a comprar petróleo. Pero más allá de eso, los acuerdos de Barbados, que los firman y los negocia la administración Biden, y donde hay un intercambio de yo te doy, tú me das. Y tú, Maduro, tienes que dar elecciones libres y el que gane es el que se queda. Y a cambio de eso te permitimos que vendas petróleo a través de Chevron. Le devolvieron a los narcosobrinos, le devolvieron... Claro, entonces es una cosa detrás de la otra, la irresponsabilidad. Eso no tiene nada que ver con el partido político. Tiene que ver con que esta gente no tiene, la gente que está gobernando en este momento, no tiene un norte. Yo aquí he tenido muchos abogados de inmigración demócratas que me dicen que... Tengo que dar las gracias a María Elvira porque María Elvira nos ayuda mucho con los inmigrantes. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo mantienes el equilibrio entonces entre ese discurso de que no puede haber ese relajo en la frontera, pero a la vez ser humanitario con personas que no son del Tren de Aragua? Es muy fácil. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil. Pero no parece fácil para muchos otros políticos. Bueno, dame la fórmula. Te voy a decir, pues, si yo tuviera una varita mágica, ahí hay suficiente dinero. That's right, Harry Potter, ¿no? Así, con la majita mágica. Hay suficiente dinero como para traer toda la tecnología que está en el sector privado para poder cuidar la frontera. Una tecnología donde nadie se cuele. Vamos a empezar a que nadie se puede colar porque tú no sabes que se está colando, se están trayendo fentanilo, eso mismo que te decía de traer a un niño que lo que quieren es traficarlo sexualmente. Eso son cosas deleznables, ¿ok? Entonces tú pones una tecnología, drones, torres, infrarrojas, de todo para proteger la frontera. Ahí está el dinero ahí, eso es lo primero. Después entonces... abres las puertas a ver quién es el que está pidiendo asilo político. Y si considera y amerita que hay que darle asilo político, se lo damos, porque eso es lo que la ley americana... Pero eso siempre existió. Correcto, pero ahora es... la ola humana es tan grande que los que están entrando no sabemos verdaderamente esto mismo de la I-220A. Esto de la I-220A, darle I-220A a un grupo de cubanos que tienen la posibilidad de acogerse a la ley de ajuste cubano, es una barbaridad. ¿Cómo es que tú le vas a dar a un cubano que tiene lo que se llama el Path to Citizenship, la I-220A? ¿De dónde sacaron esa figura? Eso es otra barbaridad.
Entonces, ¿qué más haría? Entonces, una vez que esté cerrada la frontera, protegida y que sabemos quién están entrando, entonces tú haces y te viras y entonces miras a ver toda aquella gente que entraron antes de Biden y miras a ver quiénes son los que están aquí. Y entonces ahí es donde está mi ley dignidad. Pero es que es fácil la ley dignidad. Tú sacas de la oscuridad a los 12 millones, 15 millones de ilegales, de indocumentados y empiezas a ver quiénes son. Si no tienen récord criminales, si tienen a hijos americanos, si han pagado impuestos, si están haciendo los trabajos que no hace ningún otro americano, entonces le das el estatus dignidad. No le estás dando la ciudadanía, no le estás dando ningún beneficio del gobierno americano, no le estás dando salud pública, no le estás dando nada. Lo que le estás dando es la posibilidad de trabajar, ganar lo que el mercado pague, pagar impuestos, pagar una multa y comprar tu propio seguro médico por 7 años. Y entonces, ¿por qué no los vas a deportar? Porque no hay manera de deportarlo. Además, la ironía más grande de todo esto, Cao, es que si tú lo deportas, el mismo tipo para el que ellos trabajan, te dicen, no te lo lleves porque yo lo necesito que está en los campos recogiendo tomate. Entonces, yo el tema migratorio me lo sé muy bien. Ahora, fíjate una cosa, 850.000 cubanos, estos son datos oficiales, han entrado por la frontera nada más en menos de 3 años. Ok. Todo eso es... ¿Cuántos tienen I-220A? No, pero... Medio millón. Pero vamos al origen, que nadie yo veo que dice. Todo eso está organizado por un gran coyote, o por dos, que se llama Cuba y Nicaragua. Y entonces, esos dos grandes coyotes, el principal es Cuba, el precio de esa ruta son entre 10.000 y 15.000 dólares. Vamos a ponerlo a 10.000 dólares nada más. Son 850.000 cubanos, son 8.500 millones de dólares que la dictadura cubana reparte y obtiene a la misma vez. Es un modo de financiar el régimen y además de eso de obligar a la administración a sentarse en la mesa de negociaciones sobre pretexto de hablar de inmigración para caer donde se cae siempre. Levántame el embargo, sácame de la lista de países. Entonces, yo lo que lo veo es que nadie señala al coyote. O sea, esto es un tráfico humano Pero el coyote no solamente es Cuba, sino también están los coyotes chinos y están los coyotes mexicanos. Tú te estás centrando en la parte cubana. Bueno, yo te estoy hablando de estamos en Miami y nos dice las autoridades que hay 850. Es el éxodo más grande de la historia de Cuba. Es más grande que Camarioca, es más grande que Mariel, es más grande que el 94. Y es silencioso. Y ahí hay media... No tanto, ¿no? Está lleno de motorinas Miami. O sea, están ahí, es evidente. Vete aquí a donde se saca la placa de automóvil. Y eso son multitudes. Entonces, aquí hay un fenómeno político. Como hay otro fenómeno político, que yo sé que tú lo has denunciado, de Cuba ha enviado... Todo el mundo está ahora horrorizado. Los coreanos han mandado soldados. Pero Cuba los mandó antes. Y sin embargo, desde la Casa Blanca me dicen que lo que van es mandar ayuda al régimen. ¿Cómo se puede cambiar eso en Washington? El responsable de eso que tú me estás diciendo es única y exclusivamente el gobierno americano. Punto. Si el gobierno americano tuviera una ley migratoria coherente y el sistema migratorio no estuviera tan roto como está, y es culpa de los dos partidos. Hace 35 años desde Ronald Reagan, que fue el último que dio algún tipo, no se llama amnistía, algún tipo de legalidad hacia la ciudadanía. Bueno, pero Reagan dio una amnistía. Sí, pero bueno, amnistía es una palabra que hay que definirla, porque amnistía es lo que tienen ahora para mí, la amnistía es lo que tienen ahora los indocumentados que no pagan ni por las escuelas, ni por las carreteras, ni por los hospitales. Entonces, el tema migratorio, y te lo estoy haciendo bien sencillo, es un tema sumamente complejo. Ya yo lo estudié porque hice una ley de 500 páginas. Es tener voluntad política en resolver el problema de la frontera y el problema migratorio. Cerrar quien entra y que los que entren que sean ordenadamente. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho unas cuantas veces a él, que el presidente Trump puede ser para inmigración lo que Richard Nixon fue para China. Es el único que lo puede resolver. Una última pregunta. ¿Tú crees que gane Trump? Yo pienso. ¿Te atreves a hacer un pronóstico? Yo pienso que como está la situación del país, este es un momento donde Trump puede en realidad no solamente ganar, sino ganar por un margen cómodo donde nadie puede cuestionarle la victoria. ¿Crees que se la van a cuestionar? Bueno, sabemos de que hay... Si gana. Pero si gana por 3, 4, 5 puntos, es incuestionable. Si gana por 0,3. Por eso le digo a todo el mundo que me está mirando, cada voto cuenta.
Cada voto cuenta. Entonces, no se vaya a quedar en su casa, porque en realidad sabemos que Trump, independientemente de lo que usted piense de él, sabemos que sus políticas han sido maravillosas y excelentes para el país y para el futuro de nuestros hijos. Hay que recordarse hace 4 años cómo estaba la economía de este país, y la economía es la tabla y lo que establece y es donde se sustenta el resto de la sociedad. Bueno, nos vemos el miércoles. El miércoles. No, el martes por la noche. ¿Crees que vamos a tener resultado el mismo martes por la noche o entramos en la agonía de contar? No se sabe hasta cuándo. Yo sé que en la Florida vamos a tener los resultados de la Florida, eso de las 8:30. No te puedo decir en otros estados porque cada estado difiere. Acuérdense que las elecciones, las reglas de cómo se llevan a cabo las elecciones pertenecen a cada estado. El gobierno federal no regula cómo es Michigan, Wisconsin o Georgia. Yo no sé cómo es, por ejemplo, Pensilvania. Que van a empezar a contar el voto por correo después de que terminen el día. Sí, correcto, como Pensilvania, que lo empieza a contar en el momento en que cierran las urnas. Entonces se toma mucho tiempo, se demora. Pero la tendencia se puede ver a las 10, a las 11 de la noche. Por eso, no vayan a dejar de votar. No me diga que si se les rompió el carro, que si el niño, nada de eso. Esa excusa no existe. Pueden votar. Bueno, sábado, ya hoy no, pero... Viernes, sábado y domingo, sí, todo porque el día. el lunes no abren la... No espere a que yo quiero votar el día de las elecciones. No comete ese error. Porque las estadísticas dicen que el 10% del que tiene la intención de ir a votar en el día de la elección no puede, porque se enfermó, porque la vida pasa. Viernes, sábado y domingo pueden votar en cualquiera de las bibliotecas, de los recintos, pero el martes... El lunes no hay votación. Tienen que votar en el recinto de ellos. Que eso es más difícil, porque si usted... Es más cola. Y es más cola. Y entonces usted se restringe a un solo lugar. Ahora usted puede ir, como dices tú, a cualquier donde te quede más cerca. ¿Tienes un cuartel de campaña para el martes? ¿Un lugar para la fiesta? Sí, vamos a hacer ¿Hay pastelito guayaba? Pastelito y música cubana. ¿Te sientes confiada de ganar? Oye, eso yo siempre se lo dejo en las manos de Dios y de los votantes. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes. Hemos conversado con la congresista federal María Elvira Salazar. Suerte, ¿no? Mi cariño, se lo deseo a todos, por igual, que vienen aquí al programa. Bueno, muy bien, hablemos de Cuba. Tenemos a Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Siguiendo las elecciones de cerca. Y ya voté. ¿Ya votaste? Déjame hacerte, tú que conoces bien en el monstruo por dentro. ¿A quién tú crees que le conviene que gane Cuba? ¿El régimen castrista cuando se sienta a sacar cuentas? Para eso no necesito voto en mercado. ¿No? Evidentemente, la candidatura que ha presentado este año el Partido Demócrata es la que más le abre. Además, ellos lo han dicho, ¿no? Lo han dicho abiertamente, que si viene Johanna Tablada, que es la vice para la cuestión de Estados Unidos, ha dicho que lo peor que les puede pasar es que gane Trump y mande un demolition team a acabar con cualquiera de las aperturas que había venido recibiendo. Porque a Fidel Castro cuando le preguntaban, nunca dice, no voy a decir nada porque puedo perjudicar al candidato que nos conviene, decía así abiertamente, ¿no? Y ahora tú dices que están ellos... Abiertamente lo han declarado. Abiertamente declarando que... No están haciendo campaña a favor de los demócratas, pero están atacando directamente a la candidatura de Trump de forma bastante feroz. Bueno, lo que sí sé que le dijeron, le escribieron un comunicado en el que le pidieron abiertamente al presidente Biden, le dijeron, aproveche los días que le quedan y levante el Hemos embargo. Conversado de eso aquí en otras oportunidades. No, pero eso es nuevo, pero fíjate, esa petición. Piensa nada más lo que pasó con Obama al final. Quitaron la visa para los médicos que desertaron de las misiones médicas. Es una petición de Cuba. Quitaron los pies secos, pies mojados. Sacaron a Cuba de la lista de países. Sacaron a Cuba de la lista de países terroristas. Todo eso sucedió en el last yard del juego de fútbol ese. Y eso es lo que están preparando ellos, están empujando y están haciendo lobby. Hicieron para que suceda. Un acuerdo declararon lugares
importantes hermanos, los Everglades de la Florida y la Ciénaga de Zapata, que los analistas decían que era un pretexto para transferir recursos de un lado al otro, volándose el embargo, ¿no? Agujerearon el embargo de mil maneras. Pero bueno, es una pregunta especulativa de cualquier manera, ¿no? Sí. Pero es interesante. El tema de los apagones en Cuba, antes de entrar en otros temas. Lázaro Guerra Hernández, que es el director de la Unión Eléctrica de Cuba, de la compañía de electricidad, como rayo se llame, desmiente al canciller Bruno Rodríguez Parrilla en plena televisión nacional. Ayer recordemos, no sé si vamos a empezar con Bruno, porque Bruno ayer lo pusimos diciendo que en realidad las plantas se pararon porque no había combustible, porque no había petróleo, pero este señor dice todo lo contrario. La demanda, tenemos 8 unidades fuera de servicio en estos momentos, 5 por avería, 2 unidades, la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 1 y la 3, la unidad de 3, la termoeléctrica de Loma de Cienfuegos, y 2 unidades en Renté, la 3 y la 6. Y tenemos en mantenimiento 3 unidades que vienen en mantenimiento hace días, que es la unidad número 2 de Santa Cruz, la 5 de Renté, y la unidad número 1 de efecto, que dijimos que íbamos a sacarla por 10 días, cuando salió, que hace 2 días que salió, íbamos a estar 10 días fuera con esa unidad, que era impostergable la salida de esa unidad. Tenemos además un nivel de indisponibilidad por falta de combustible, la generación distribuida. El combustible existe, pero está concentrado en un punto prácticamente, en 2 puntos, y la distribución de ese combustible se hace bien compleja. A ver, eso antes no ocurría con frecuencia, ¿no? Que un funcionario dijera, el problema es que falta combustible, y que otro diga, el combustible existe, tenemos un problema de distribución. ¿Qué se rompe ahí en la cadena de mando? Lamentablemente no es lo que nos gustaría que fuera, que es que hubiera más autonomía por parte de los funcionarios, más valentía para llevar la contraria a un jefe superior. Es que el nivel de mediocridad y descoordinación que hay en este gobierno ha sido el mayor en la historia, yo creo que en la historia de Cuba, pero bueno, en la historia de toda esta década de castrismo. Y eso es lo que hace de que no haya una coordinación en los mensajes, no haya una línea en que ya este señor sabe lo que va a decir el canciller en Naciones Unidas, y si no se lo dijeron con anterioridad, se preocupó por ver lo que decía, porque ese era un tema que iba a salir en los discursos del canciller, y él disparó lo que él sabe. Y lo que él sabe es que no se trata de un problema de piezas de repuesto de las termoeléctricas, porque son americanas. Ninguna de esas termoeléctricas lleva piezas de repuesto americanas. Son de miles, es un Frankenstein de piezas rusas, checas, de distintas nacionalidades. Y lo que tienen es el problema del combustible por una parte, efectivamente, pero tienen el problema del colapso del sistema energético. Cuando ellos hablan de restablecer el sistema energético, lo que están diciendo es vamos a tratar de restablecer el régimen de apagones que había antes de que colapsara todo el sistema en general. Eso es lo que están diciendo. Ellos no pueden volver a tener un sistema normal porque lo dejaron morir, porque no hicieron las inversiones que tenían que hacer, cuando al mismo tiempo, como hemos demostrado nosotros, porque además las cifras son oficiales, no son secretas, entraron por vía de los salarios de los médicos, que ellos se robaron, le robaban el 80, el 90%, 70.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar? ¿Por qué no lo usaron para los hospitales? ¿Por qué no lo usaron para reparar este sistema energético, que lo que cuesta es de 8.000 a 10.000 millones? No tuvieron previsión y no tenían interés y no era prioridad. Ahora estamos en colapso del sistema. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de votar nuevamente una resolución casi de manera unánime contra el embargo. Eso tiene 2 aspectos para Cuba. Uno, pues es un latiguillo contra las sanciones económicas, y 2, como dijo el propio canciller castrista, la idea de Cuba no está sola. O sea, y ya eso es un término no solo económico, sino político. ¿Qué lectura le da usted a esto que sucede año tras año? Mira, si me permite, déjame remontarme un poco al origen de toda esta historia. En primer lugar, las sanciones norteamericanas fueron provocadas por las confiscaciones que no tuvieron contrapartida en pagos, ¿no?, de compensaciones a las empresas norteamericanas. Después vinieron más sanciones. Todas esas sanciones eran directivas ejecutivas que se iban acumulando a lo largo del tiempo de distintos presidentes. Y el momento en que eso cambia definitivamente es cuando Fidel Castro
destruye y asesina a los pilotos de Hermanos al Rescate y destruye las avionetas. Y entonces el presidente Clinton se ve ante una disyuntiva, además en medio del proceso electoral, en que se le presentan dos opciones: bombardear San Antonio, que era donde habían salido las avionetas, y o aprobarlas en el Burton. Antes de eso... Ella estaba aprobada en el Congreso, solo tenía que firmarla. Sí, pero no la iba a firmar, porque él le había mandado un mensaje a Fidel Castro, del cual yo soy testigo, de que él no iba, que primero, cuando empezó, que no iban a tener los votos, y después que él la iba a vetar, porque él estaba proponiendo un diálogo con Cuba en el año 96, diálogo que iban a auspiciar los noruegos y que posiblemente se realizara en Oslo. Ellos estaban entusiasmados por las negociaciones que habían tenido entre la OLP y los israelitas y esperaban tener un éxito similar. Entonces, las avionetas fueron un asesinato, número uno, desde el punto de vista criminal, pero adicionalmente fue una emboscada no solo militar, sino política. O sea, Fidel Castro quería tener el pretexto de provocar que los Estados Unidos respondieran, declarar una plaza sitiada, donde por supuesto no podían entrar reforma ni perestroika, que era una cosa que lo estaba presionando en aquel momento, y adicionalmente ponerle un congelamiento final a los acercamientos de Clinton. Lo que logró es que se aprobara definitivamente ya no un conjunto de leyes que ellos podían quitarse con un presidente amable, no, una ley que ni siquiera Obama pudo derogar. Vamos a ir a una pausa. A ver, con su experiencia, imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación. Estados Unidos unilateralmente levanta el embargo, que es lo que pide de Cuba. ¿Eso va a mejorar la situación económica del pueblo en la isla? No va a mejorar, porque lo que va a hacer es inyectar recursos en el mismo sistema de gobierno que existe actualmente, y lo que va a hacer es fortalecer los grupos oligárquicos que ya controlan a través de GAESA la economía nacional y que orillan la iniciativa privada, y que además de eso establecen filtros ideológicos para que aquellas personas que son disidentes o que no están conformes con ese sistema no puedan participar libremente en la economía. Así que lo que van a hacer es fortalecer un sistema autocrático, oligárquico y totalitario, donde los únicos que se van a poder beneficiar van a ser los grupos conectados con la élite de poder. Cuba, su pretexto de que es un problema de principios, no está dispuesta a negociar el levantamiento del embargo, quiere que se lo levanten unilateralmente sin ningún tipo de negociación. ¿Qué peligros podría encerrar eso? Bueno, en primer lugar déjame decirte... ¿O qué beneficios? No sé. Sí, en primer lugar déjame decirte que Fidel Castro nunca quiso negociar el embargo, nunca quiso llegar a una solución con los Estados Unidos. En la época de Ford, Kissinger, que estaba tratando de construir lo que él llamaba una arquitectura internacional de paz, con la distensión, y había hablado con los chinos, había hablado con los soviéticos, quería hablar con La Habana también y quería llegar a un acuerdo para normalizar relaciones. Se envió una delegación a hablar con Kissinger varias veces, que estaba presidida por José Arbezú, que era el segundo jefe del Departamento de América, y esa delegación... Eso es la inteligencia... Y pues sí, era a pulso, ¿no? Exacto. No, es que todo... Desde que se establecieron más tarde con Carter las secciones de interés, todo el trabajo de lo que era Estados Unidos, la prioridad, la hegemonía para tomar decisiones, la tenía la inteligencia, no el Departamento de América. Ahí había, entre las distintas instituciones, pugna. El MINRE era el que menos pinchaba y cortaba en todo eso, pero el Departamento de América no podía competir en tomar decisiones en Estados Unidos, porque eso era primordialmente la inteligencia la que lo tomaba. Pero yendo al punto, yo hablé personalmente con Arbezú, y Arbezú me relató a mí que fue una negociación prolongada que Fidel Castro denotaba que no tenía mucho interés en llevarla a buen curso, pero sin embargo a lo largo de ella iba pidiendo cosas. Entre las cosas que pidió, que supuso que era imposible lograr, era que al menos levantaran las restricciones comerciales a las sucursales de las empresas americanas en terceros países. Y Kissinger lo hizo.
Kissinger hizo eso y eso fue lo que permitió que automóviles de la Ford, de la Chevy, fueran comprados en Argentina y llenaran la ciudad de La Habana. Kissinger quitó las limitaciones de movimiento a los diplomáticos cubanos que estaban en Nueva York. A finales de los 70, ¿no? Sí, eso fue en el 74, 75. El preludio de Angola. Y lo que hizo Fidel Castro, Fidel Castro soltó a este hombre que se me escapa el nombre ahora, este dominicano, general dominicano que había escapado de República Dominicana cuando la invasión norteamericana había ido a Cuba, se estaba entrenando durante años porque él lo que quería era regresar para liberar su país. Fidel Castro nunca lo dejó regresar hasta que estaba en las negociaciones con Kissinger. Ya Trujillo estaba muerto también, ¿no? Sí, pero sí estaba Bush, pero quería que regresara, estaba Bush, sí, pero quería que regresara porque quería también molestar con una intervención desde Cuba. Cuando le preguntan a Kissinger, eso lo vi yo personalmente, en Face the Nation, ¿de dónde salió Camaño? ¿De dónde salió la invasión de Camaño? Él dice, no sabemos, como si no supiera la CIA dónde estaba Camaño todos esos años. Claro. Pero ese fue Kissinger. Después vino Carter. Carter le envió un mensaje a Fidel Castro sin haber llegado a la Casa Blanca, había ganado las elecciones, no había llegado a la Casa Blanca, y le manda un mensaje diciendo que su administración quería retomar las negociaciones donde Kissinger las había dejado. Fidel Castro, en el momento que recibe ese mensaje, está con Abrantes y con Ramón de la Cruz Ochoa, que fue quien me dijo a mí lo que había pasado. Y la reacción de Fidel Castro fue leer el papelito que le pasaba a su ayudante y se quieren saber lo que me dice Carter, que cuando él ahora asuma la presidencia en enero, él va a restablecer las relaciones. Dejen que él vea el regalito que le tengo preparado en Etiopía. O sea, cuando Fidel Castro tuvo interés en resolver absolutamente nada con los Estados Unidos y el embargo. Bueno, pero ahí hay dos situaciones distintas. Uno, existía la Unión Soviética todavía. Exacto. ¿No? 5.000 millones de dólares de aquella época le costaba a Cuba a la Unión Soviética, según Irina Zorina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que nos dio ese dato alguna vez. Pero hay otra cosa. Que Fidel no quisiera negociar el embargo no significa que no quisiera que se lo levantaran unilateralmente. Son dos cosas distintas. Vamos ahí. Tú tienes absolutamente toda la razón y es muy importante ese dato en decir que mientras existió la Unión Soviética, a él le importaba nada, pues, la cuestión del embargo. Es más, no se hablaba de eso. No era la prioridad. No, es que en el MINREX no se hablaba de eso, ni en ninguna parte se hablaba de eso. Como retórica nada más. Es más, yo entro a trabajar en el Departamento de América en el año 83 y yo, ajeno a toda a ese pasado, empiezo a hacer propuestas porque me ponen de analista de Estados Unidos y empiezo a hacer propuestas para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Y el que me dice a mí su experiencia es Abbesú, que me llama al parqueo del Comité Central. Al parqueo es una cosa folclórica, porque todos pensábamos que nosotros, nuestras oficinas del Comité Central estaban intervenidas por la inteligencia de la FARC. Salgo al parqueo del Comité Central, a la contrainteligencia. Salgo al parqueo del Comité Central y me dice, mira, es que tú eres escobita nueva, barre bien, tú acabas de llegar aquí. A Fidel Castro, esas son sus palabras, a Fidel Castro nunca le ha interesado resolver el conflicto con Estados Unidos. Lo que le interesa es que no se vaya fuera de control, porque si entramos a un conflicto bélico, se sabe que vamos a perder de todas maneras. Entonces, todo nuestro problema aquí, de hablar con senadores, con congresistas, victimizarnos, que hasta el momento en que llega el momento de la verdad y te hacen una propuesta, me relata lo que le pasó con Kissinger. Todo es un cuento de hadas, pero cuando llega el momento de la verdad, algo sucede. O mandan 50.000 hombres a Angola, o mandan 25.000 hombres a Etiopía, o pasa otra cosa. Y en el caso de Clinton, pasó lo de las avionetas. Yo no creo que es la situación de ahora, están desesperados. Sí, están desesperados porque el embargo no es solo comercial, es financiero. Y cuando le levanten el embargo financiero, es acceso a créditos. Es más, cierto. Pero además de eso, lo que más le urge es el problema de la lista de países terroristas. Porque eso claro, le pone porque un filtro. Le pone un filtro a todas las transacciones financieras. Todas las transacciones bancarias, sí. Etc. No es fácil escapar a los controles financieros. ¿Ya votaste ya? Sí, ya, ayer.
Te agradezco haber estado aquí con nosotros. Cuando regresemos tenemos